Dicen que los monstruos no sienten miedo, que la oscuridad es su hogar y la sangre su alimento. Pero, ¿qué ocurre cuando un monstruo teme incluso a su propia sombra? Esta es la historia de Eldran, un vampiro solitario, marcado por siglos de dolor, que encontró en el miedo su única compañía y en el mal su única forma de sobrevivir. En las noches más profundas, cuando la lluvia golpea los cristales de las ventanas y el viento aúlla como un lobo herido, los mortales se refugian en sus casas buscando el calor del fuego y la seguridad de sus muros. Creen que el peligro está afuera, acechando en las tinieblas. ¿No se imaginan que el verdadero terror no siempre busca entrar? A veces ya está adentro, atrapado en su propia prisión de inmortalidad. Esa prisión es el hogar de Eldran, un ser que alguna vez tuvo un nombre mortal, una familia, un corazón que latía con sueños y esperanzas. Pero esa vida se extinguió hace tanto tiempo que sus recuerdos son como fantasmas borrosos en un pasillo olvidado. Ahora, solo queda el eco de lo que fue, un eco que resuena en los salones vacíos de su castillo en ruinas. Eldran es un vampiro, sí, pero no como los que cuentan las leyendas. No es un depredador majestuoso ni un seductor aristocrático. Es un prisionero de la noche, un alma condenada a una eternidad de soledad y, sobre todo, de miedo. Un miedo que lo consume más que el hambre de sangre. Eldran no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que caminaba entre humanos, oculto pero curioso. Sin embargo, cada encuentro, cada traición, cada muerte lo empujaron a un abismo del que nunca regresó. Al principio intentó aferrarse a su humanidad. Se escondía en las sombras de las ciudades, observando la vida pasar, las risas en las tabernas, los amantes paseando bajo la luna. Anhelaba esa conexión, esa calidez que él había perdido para siempre. Intentó mezclarse, ser uno más, pero su naturaleza siempre lo delataba. La sed lo torturaba, el sol era su enemigo mortal y el paso del tiempo que marchitaba todo a su alrededor lo dejaba a él intacto, como una estatua de mármol en un jardín de flores moribunda. Los humanos al principio lo veían como un extranjero misterioso. Algunos sentían curiosidad, otros desconfianza. Pero cuando los rumores comenzaron, cuando las desapariciones inexplicables y las muertes extrañas se hicieron frecuentes en los pueblos por los que pasaba, la curiosidad se transformó en pavor. Lo cazaron con antorchas y horcas, lo llamaron demonio, monstruo. Vio cómo la amabilidad en los ojos de las personas se convertía en odio puro. La primera traición fue la más dolorosa. Una joven a la que había protegido, a la que consideraba una amiga, lo entregó a los aldeanos a cambio de unas pocas monedas de plata. Mientras las llamas lamían los cimientos de su refugio, vio el terror y la codicia en su rostro. En ese momento una parte de él murió para siempre. Con cada siglo que pasaba, las capas de su antigua identidad se desprendían.
Se retiró del mundo buscando refugio en la soledad de su castillo, en lo alto de una montaña olvidada. Los muros de piedra se convirtieron en su única compañía y el silencio en su única conversación. Pero la soledad no le trajo paz, al contrario, le dio espacio a sus peores demonios para crecer. Empezó a temer a la oscuridad que tanto lo había protegido. En cada sombra veía el rostro de sus perseguidores. En cada susurro del viento oía las acusaciones de quienes lo habían traicionado. La noche, su único dominio, se convirtió en una jaula de paranoia. Su miedo se volvió tan profundo que comenzó a proyectarlo hacia el exterior. Si el mundo le temía, ¿por qué no darles una razón para hacerlo? Si lo veían como un monstruo, entonces se convertiría en el monstruo más terrible que jamás hubieran imaginado. El mal se convirtió en su armadura. Aterrorizaba a los pueblos cercanos no por hambre, sino por un retorcido sentido de justicia. Creaba leyendas de terror con su propio nombre. Se aseguraba de que cada viajero que se acercara a sus dominios sintiera un pánico helado. Si iba a estar solo para siempre, se aseguraría de que nadie se atreviera a interrumpir su miseria. El miedo que infligía a los demás era un reflejo de su propio tormento interior. Un grito silencioso que nadie podía oír, pero una noche todo cambió. Una joven llamada Elara, perdida en una tormenta de nieve, llegó a las puertas de su castillo. No llevaba armas, no gritaba de terror, solo buscaba refugio. Estaba al borde de la congelación, con los ojos llenos no de miedo, sino de una extraña serenidad. Eldran, por primera vez en siglos, dudó. Su instinto era matarla o al menos asustarla hasta que huyera. Pero algo en su mirada lo detuvo. Era una mirada que no había visto en mucho tiempo. Una mirada sin juicio, sin odio. La dejó entrar, esperando que el pánico se apoderara de ella en cualquier momento. Pero Elara no tuvo miedo. Exploró el castillo con una curiosidad infantil, maravillándose de los tapices polvorientos y las armaduras oxidadas. Le habló a Eldran, no como a un monstruo, sino como a un anfitrión solitario. Le preguntó por su historia, por los libros de su biblioteca, por la tristeza que veía en sus ojos. Eldran intentó asustarla, le mostró sus colmillos, le habló de la sangre que necesitaba para vivir, de las atrocidades que había cometido. Pero ella simplemente lo escuchaba con una compasión que lo desarmó por completo. Ella no veía al monstruo, veía al hombre herido debajo de la fachada. Poco a poco, con la presencia de Elara, la oscuridad en el corazón de Eldran comenzó a retroceder. Sus conversaciones nocturnas se convirtieron en el punto culminante de su existencia. Ella le hablaba del mundo exterior, de los cambios, de la belleza que todavía existía. Le leía poesía y le contaba historias que no hablaban de monstruos y héroes,
sino de gente común, de amor y de pérdida. Por primera vez en siglos, Eldrand sintió algo parecido a la esperanza. La luz de Elara estaba comenzando a iluminar las esquinas más oscuras de su alma. El miedo que había sido su compañero constante comenzó a ser reemplazado por un sentimiento nuevo y aterrador, el afecto. Sin embargo, el destino es a menudo cruel con aquellos que intentan escapar de él. Los aldeanos del pueblo de Elara, al notar su ausencia prolongada, organizaron una partida de búsqueda. Siguieron sus huellas en la nieve hasta el castillo de Eldrand, el lugar que sus leyendas señalaban como la guarida del mal. Liderados por un cazador de monstruos fanático llamado Valerius, llegaron con antorchas y la determinación de destruir al demonio que, según ellos, había secuestrado a la joven. Cuando Eldrand vio la multitud acercándose, su viejo pánico regresó con una fuerza abrumadora. Su primer instinto fue esconderse, dejar que el castillo y su reputación hicieran el trabajo. Pero entonces miró a Elara. Si él no hacía nada, la matarían a ella también. La acusarían de ser una bruja, una cómplice del monstruo. El amor que sentía por ella, ese sentimiento que apenas había comenzado a florecer, se convirtió en una furia protectora que eclipsó su propio miedo. Por primera vez en siglos, Eldrand no lucharía por venganza o por sadismo, lucharía por alguien más. La batalla fue brutal. Eldrand salió a enfrentar a la multitud, ya no como una sombra que acecha, sino como un guardián. Su poder, alimentado por la desesperación y el amor, era terrible. Luchó con la ferocidad de un animal acorralado, defendiendo a su cría, pero eran demasiados. Valerius, el cazador, era hábil y despiadado. Logró herir a Eldrand gravemente con una espada de plata. Mientras Eldrand caía de rodillas, sangrando y debilitado, Elara corrió y se interpuso entre él y la multitud. Les gritó que se detuvieran, que Eldrand no era el monstruo que creían, que la había salvado. Pero el odio de la multitud, alimentado por años de miedo y superstición, era sordo a sus súplicas. En el caos, Valerius, intentando alcanzar a Eldrand, empujó a Elara. Ella tropezó y cayó, su cabeza golpeando una piedra afilada. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Eldrand observó con horror cómo la vida se desvanecía de los ojos de la única persona que le había mostrado bondad. En ese instante todo el dolor, toda la rabia y toda la desesperación de sus siglos de existencia convergieron en un único y devastador grito. Una ola de poder oscuro emanó de él, una fuerza nacida de la pérdida absoluta. La noche se volvió más profunda, el viento aulló con furia y las sombras del castillo cobraron vida, envolviendo a los aldeanos en un torbellino de terror puro. No los mató, simplemente les mostró una fracción del infierno que él había vivido, un miedo tan absoluto que rompió sus mentes.
Huyeron gritando, dejando atrás a su líder y a la joven caída. Eldrand sostuvo el cuerpo sin vida de Elara en sus brazos. La luz de su mundo se había extinguido. La esperanza que ella le había dado se convirtió en la ceniza más amarga. Ya no había miedo en él ni ira, solo un vacío inmenso y frío. Se había convertido en la personificación de la oscuridad que tanto había temido, no por elección, sino porque la luz le había sido arrebatada de la forma más cruel. Su historia no es una de redención, sino una tragedia, la de un monstruo que aprendió a amar solo para que el mundo le recordara por qué había elegido el odio. Ahora, el último errante ya no teme a la oscuridad, porque la oscuridad es todo lo que le queda. Y en la soledad de su castillo, el vampiro que una vez temió a su propia sombra, ahora es la sombra misma.